Comenzamos hablando sobre inmigración, uno de los temas principales del gobierno estadounidense de Donald Trump. Las autoridades de la ciudad de Newark, en el estado de Nueva Jersey, denuncian presuntas violaciones a la Constitución de los Estados Unidos tras la redada del jueves contra migrantes indocumentados en un punto de distribución de productos de mar. La alcaldía denunció que el operativo de búsqueda de indocumentados se efectuó sin una orden judicial y puso en riesgo a ciudadanos de Estados Unidos. NTN 24 obtuvo estas imágenes del operativo y habló también con los testigos. Vamos al lugar de la noticia. Allí se encuentra nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nicolai? Qué gusto saludarte nuevamente. Una buena tarde a todos quienes nos acompañan a esta altura de la jornada en la que nos conectamos con ustedes desde la ciudad de Newark, en el estado de Nueva Jersey. Estamos justamente en el punto de distribución de productos de mar, que fue el epicentro del operativo de la policía migratoria conocida como ICE y que ha generado enorme controversia. Fue justamente el lugar en donde estuvieron estacionados los agentes de la policía migratoria y procedieron posteriormente a ingresar por algunos de los accesos como para empezar a interrogar a las personas que eran objeto de esta acción de la policía migratoria. Hay una enorme controversia en particular porque esta acción, la primera que se reporta en el área triestatal de Nueva York en el contexto de la segunda administración de Donald Trump, es que se ejecutó sin una orden judicial. En ese contexto les queremos compartir las declaraciones que entregaron a NTN 24 a personas o integrantes de organizaciones comunitarias que estuvieron en contacto directo con las familias afectadas por esta acción de las autoridades migratorias. ¿Qué fue lo primero que vieron, las circunstancias en lo que sucedió todo? Y esto fue lo que nos contaron. Donde es una compañía grande de 80, 90 empleados. Lo que sabemos es que entró inmigración sin permiso, entró por todas las puertas de atrás, enfrente, y empezó a cuestionar a miembros, a los trabajadores, sin ninguna orden de un juez. Entraron 15 personas, fue lo que nos dijeron, 15 agentes de inmigración entraron armados y empezaron a cuestionar a la gente. Es decir, ¿a quién se llevaron? ¿Cuántos se llevaron? Se llevaron a 3 personas. Es también esto como más racial, ¿no? Porque en el lugar de trabajo trabajan personas blancas, que son portuguesas, a los cuales no les hacían preguntas, sino solamente se enfocaron en los por orden racial, ¿no? De los hispanos, latinos y... Esos testimonios que ustedes acaban de escuchar los encontramos en el contexto de una rueda de prensa que fue entregada más temprano y liderada por las autoridades de la ciudad de Newark, que subrayaron en particular la forma como se ejecutó esta operación de la policía migratoria ICE. Hay una profunda preocupación porque se ejecutó, se adelantó finalmente sin una orden judicial. Lo que han señalado es que corresponde en su concepto a una violación a los derechos y a la Constitución de los Estados Unidos. Por ello, les queremos compartir también parte de las declaraciones entregadas por la alcaldía de la ciudad de Newark. Ninguna de estas personas era un violador o un asesino o criminal. El problema es que el ICE entró allí sin una orden judicial. Y podemos estar en desacuerdo en cuestiones políticas. Podemos estar en desacuerdo sobre el papel que desempeñan los inmigrantes en la economía de nuestra comunidad. También podemos estar en desacuerdo sobre el hecho de que la mayoría de los inmigrantes no son criminales. Incluso podemos estar en desacuerdo sobre si apoyamos o no la deportación masiva, pero en lo que debemos estar de acuerdo es en que lo que separa a este país de muchos otros países del mundo es la Constitución de los Estados Unidos. Según lo que nos indican las autoridades a quienes hemos consultado en el transcurso de este viernes, hay preocupación por lo que puede venir adelante, en la medida en que la policía migratoria tiene autoridad para emprender acciones en cualquier momento y de una u otra forma no está circulando el nivel de información que es necesaria, como el de conocer cómo abordar o enfrentar a las autoridades migratorias en caso de que emprendan algún tipo de acción en lugares de trabajo como este. De manera tal que este viernes hemos visto una nueva fase de lo que es una puja entre las comunidades que se ven afectadas por estas acciones de la policía migratoria ICE en medio de un gobierno que viene con una mano muy dura en política migratoria y que ha prometido emprender esta nueva fase de deportación de migrantes indocumentados. Desde la ciudad de Newark, en el estado de Nueva Jersey, les informó Alejandro Rincón. Una buena tarde para todos.
Una buena tarde, Alejandro. Gracias por la reportería. Alejandro Rincón, nuestro periodista que habitualmente cubre la ciudad de Nueva York y que se ha desplazado hasta Newark, en Nueva Jersey, para conocer de primera mano esta historia. Nuestro primer invitado de la tarde es Roger Asmar, abogado de inmigración especialista en asuntos de deportación. Bienvenido al Canal de las Américas. Muy buenas tardes para todos ustedes. Un placer estar aquí. Abogado, muchos temas legales por tocar aquí con las denuncias que escuchábamos de las autoridades de la ciudad de Newark. ¿Se violó la Constitución? Totalmente. Bueno, prácticamente en redadas de inmigración siempre se violan los derechos de todas las personas, siempre. Ellos decían en su reporte de más temprano que las autoridades de ICE entraron sin ninguna orden de un juez, sin una orden de registro. ¿Esta orden es necesaria para cumplir efectivamente su labor o pueden hacerlo sin necesidad de una orden? Hay ciertas excepciones, pero la mayoría de las veces necesitan una orden judicial emitida por un juez, el cual nunca tienen. Entonces, ¿qué pasa? ICE tiene el derecho de entrar. Vamos a dar un ejemplo de un restaurante donde hay muchas personas que trabajan en un restaurante. Ellos tienen el derecho de entrar a lo que se llama el acceso público. ¿Cuál es el acceso público? Por ejemplo, entras al restaurante, está la parte donde están las mesas, está la barra. Ellos podrían entrar hasta ahí, pero no podrían entrar a lo que se llama una zona privada, que sería ya la parte de la cocina, la parte donde se cambian los empleados, las oficinas. Ellos no pueden entrar a menos que tengan una orden judicial, el cual nunca la tienen. Entonces, a la hora de entrar a una zona que se considera zona pública, por ejemplo, en un restaurante, en el área donde están las mesas, ellos pueden estar ahí, pueden hablar con el dueño del restaurante, pueden pedir ciertos documentos para determinar si el dueño ha cumplido con la ley de verificar el estatus de las personas que se encuentran actualmente trabajando en el restaurante. Y el dueño tiene el derecho de decir, necesito hablar con mi abogado, por favor retírense y regresen en 3 días, que le da la ley al dueño del restaurante para proveer esos documentos que le van a pedir. Pero ellos no tienen el derecho de ponerse a buscar ni hacerle preguntas a ningún empleado. Eso es una protección que existe bajo la ley para personas indocumentadas y documentadas. Y llama también la atención lo que le decían los testigos a nuestro periodista en la zona, Alejandro Rincón, y es que el screening, o aparentemente fueron abordadas personas por motivos raciales, porque no abordaron a los portugueses, no abordaron a los inmigrantes de tez blanca. Ajá. ¿Qué consecuencias podría tener esto? ¿Cómo se podría...? Lamentándolo mucho, no. O sea, tú tienes el derecho, cuando si eres empleado o empleador, de sacar tu teléfono y filmar esas violaciones de ley que está haciendo ICE. Pero realmente no vas a lograr mucho de algo de discriminación, porque en estos momentos ellos, simplemente por tú tener cara de latino, ya consideran automáticamente que eres indocumentado y van y te tratan de intimidar, de hacerte preguntas para poder entonces ellos determinar si tienes un estatus legal en los Estados Unidos o no, para detenerte. Realmente con la cuestión de discriminación va a ser difícil llegar a probar eso. Por ese lado, realmente no hay mucho que hacer. Pero por el lado de la persona, lo que les estoy diciendo a todas las personas aquí en Nueva York y en el estado de Florida es que mantengan la calma, no proveen ninguna información. Usted tiene derecho a permanecer callado. Ese es tu derecho. Todo lo que tú digas puede llegar a ser usado en tu contra. Si es un agente de ICE y te preguntan ¿cuál es tu estatus migratorio?, lo que vas a decir es: voy a permanecer callado y ejercer mi derecho de permanecer callado. Más nada. No estás obligado tampoco a darle tu identificación. Si usted no ha cometido un delito, usted no es sospechoso de haber cometido un delito, ellos no te pueden obligar a que le entregues tu identificación ni averiguar cuál es tu estatus migratorio. Lo que pasa es que se asusta, la gente se asusta, tiene miedo y les da la información que ellos les piden, sin saber que tienen derecho a permanecer callados. Y es lo que quiero tratar de que todas las personas que estén asustadas entiendan que tienen derecho. Bueno, y tienen miedo sin duda por el discurso que ha de alguna manera instalado el nuevo gobierno en la Casa Blanca. Abogado, también las autoridades de Newark denunciaron que entre los detenidos había ciudadanos estadounidenses, que uno de ellos incluso mostró su credencial, su identificación como veterano de guerra. ¿Esto va en contravía de las leyes? Sí, totalmente. Ahora, esta persona
ciudadano americano puede someter una demanda en contra de ICE por una detención sin autorización. O sea, cuando una persona, en este caso un agente oficial, te detiene sin causa, sin justificación, dependiendo del tiempo que permaneces detenido, sea un día, 24 horas, tú tienes derecho luego de demandar, porque sí, especialmente si entregaste información donde demuestra que tú eres ciudadano americano, ellos tienen por qué detenerte. O sea, hay una buena demanda en contra de ICE. Estas redadas se había reportado que iban a comenzar inicialmente en Chicago, era lo que se hablaba en la prensa estadounidense, que esto iba a ser el martes, el día después de la juramentación de Donald Trump en su segundo periodo. Se especulaba también que podría llegarse a ver en Nueva York y finalmente la hemos visto este jueves en Newark. Estamos seguros que lo que vimos en New York se va a extender los próximos días en otras ciudades de Estados Unidos, quizá o probablemente gobernadas por los demócratas, particularmente esas ciudades llamadas Santuario. Eso es 100% correcto, Nicolai. Señoras y señores, prepárense. Lo que viene es feo. Van a haber redadas en todos lados. Van a haber redadas en Nueva York, en Miami, en todas las ciudades. Se van a meter en el subway de Nueva York, van a empezar a buscar a personas. O sea, no hay manera de parar eso. Estos agentes de ICE ahora están inflados porque les acaban de dar la luz verde para que hagan lo que les dé la gana. Antes estaban ellos ejerciendo una función donde estaban siendo reprimidos porque los demócratas no dejaban que fueran a ciudades santuarias, que cometieran detenciones de personas que eran indocumentadas o tenían órdenes de deportación o eran criminales. Entonces, ahora les acaban de dar la luz verde. Así que, señores, van a haber redadas masivas en todas partes de los Estados Unidos, sean ciudades santuarias o no. Ya eso se acabó. Van a entrar en todos lados. Así que por eso es que trato yo como abogado defensor de decirle a todas las personas que, primero, mantengan la calma y, número dos, ejercen sus derechos. Cuando ese oficial te pregunte algo y tú digas, ejerzo mi derecho de permanecer callado, ahí va a entender de que tú no eres una persona que se va a llegar a dejar intimidar y probablemente te dejen, simplemente averigüen lo que está pasando y te pueden llegar a soltar. Si te detienen, por favor, no firmes ningún documento, simplemente dices que quieres ver a un juez de inmigración. Nicolai, la única persona que puede deportar a alguien que se encuentra indocumentado dentro y viviendo dentro de los Estados Unidos es un juez. El oficial de ICE simplemente te puede llegar a detener, te procesa y te va a dejar en un centro de detención, pero no te puede deportar a tu país. Tienes que ir a ver a un juez, tienes que ir a una corte y existe ese derecho el cual ni Trump ni su administración pueden llegar a eliminar. Entonces, tienes soluciones a muchas cosas, pero traten de buscar abogados, sea yo, el que tú quieras, el de preferencia. Prepárense porque van a tener que defenderse. Abogado, en caso de una detención, ¿cómo se puede llegar a impedir una eventual deportación? Pidiendo ver a un juez de inmigración, no firmar ningún documento a menos que ese documento que existe indica que deseo ver a un juez de inmigración. Está una casilla donde le dan y ahí es donde firman porque quieren ver a un juez de inmigración. Esa es la única manera para que no llegue esa persona a engañarte, a decir firma tu deportación, y ahí al firmar quiere decir, si no lo lees, que estás renunciando a ver a un juez, que te quieres deportar, que quieres que te deporten, y ahí entonces te van a mandar del centro de detención y de ahí te van a mandar a tu país. Así que todos tienen derecho de ver a un juez de inmigración, ejerzan su derecho. Ahora, si ya tenías una orden de deportación anterior y te agarraron porque nunca te fuiste, no vas a poder ver a un juez de inmigración a menos que quieras someter ahora un proceso porque temes por regresar a tu vida, y sería más complicado y estaríamos aquí hablando como por una hora para explicarles cómo sería. Pero esas son las maneras de evitarlo, y contactar a un abogado inmediatamente para que empiece el proceso de defenderte y tratar de sacarte bajo fianza o bajo palabra del centro de detención de inmigración ante un juez. Y por supuesto también es importante consultar a organizaciones activistas sin ánimo de lucro que se están dedicando precisamente a ayudar y asesorar a los migrantes. Era Roger Asmar, abogado de inmigración, especialista en asuntos de deportación. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Feliz tarde. Cuando son ya las 4 de la tarde y 15 minutos en la costa este de los Estados Unidos, revisamos otros temas de la agenda informativa del día.